Buenas noches, con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a conversar sobre la cosecha de agua de lluvia, un tema bastante interesante y obviamente nos dice muchas cosas, ¿verdad? La cosecha de agua de lluvia prácticamente es la captación del agua, vital para las acciones de la vida cotidiana, ¿verdad? Como el lavado de ropa, la limpieza en casa, vital para la vida de los ecosistemas, para la producción y para la vida en general. Para conversar sobre este valioso tema, hemos invitado al arquitecto Pablo Mancilla. Pablo, buenas noches, una alegría tenerte en el set, Pablo. Muy buenas noches, Tatiana, buenas noches a tu público, al auditorio que nos sigue por esta importante televisora. Pablo, ¿de dónde viene el agua y hacia dónde va en Cochabamba? Bueno, tendríamos que empezar a hablar que el agua, el 97% del agua del mundo disponible es agua salada. Del 3% restante, solo el 1% es agua disponible, agua dulce, porque el otro 2% es agua en los hielos, en los polos, en las montañas. Entonces, ese 1% de agua disponible que está en lagunas, en lagos, en pozos, es lo que disponemos, pues todos los seres vivos del planeta, ¿no? Que consumimos agua, por supuesto. Esta agua no ha sido diferente de hace 2000 años, lo que ha sido diferente es la población. Hace 2000 años había 3% de la población que hay ahora. Entonces, eso nos habla evidentemente de un problema inevitable de falta de agua. Puedo referirme a que en Bolivia tenemos 3 grandes cuencas y 11 subcuencas, y ahí es donde en realidad está la concentración de cómo se va aglutinando, cómo se va acumulando el agua. Particularmente en Cochabamba, ¿de dónde viene el agua? Bueno, principalmente son 2 fuentes. Una son las grandes represas, te podría hablar de Misicuni y de Corani, que están una a 35 kilómetros más o menos, la otra está un poco más cerca. Sin embargo, bueno, está fuera del cercado, por supuesto, se trae de otros lados, ¿no? De las represas. Y la otra parte sale de pozos que podamos tener acá, sobre todo en zona norte, donde están la mayoría de los pozos de agua. Ambas situaciones, bueno, es agua que efectivamente estamos viviendo con eso, pero nosotros tenemos una disposición de agua muy mal distribuida en la ciudad de Cochabamba. La zona norte está viviendo con 150 litros por persona por día en promedio, y la zona sur llega a tener 10 litros por persona por día. O sea, tenemos datos en zona sur, por ejemplo, que las personas viven con 10 litros por persona por día. Es un dato muy bajo. En realidad estamos hablando de que el 80% de la gente que vive en zona sur recibe agua de pipa, ¿no? Que es la otra forma de abastecerse. Estos camiones cisterna que sacan el agua y que la reparten en turriles, ¿no? Esto es una realidad, es la forma donde estamos nosotros sacando el agua. Te puedo mencionar, por ejemplo, que, bueno, por ejemplo, los pozos de zona norte se están acabando. El agua es un bien que tiene que renovarse, y si no hay estos ciclos de renovación del agua, se van agotando. Los camiones cisterna comentan que hace unos años ellos cargaban sus grandes camiones en cuestión de 20 a 25 minutos. Ahora se tardan 1 hora en cargarlos. Entonces estamos acabando con los mantos freáticos, con los pozos de agua de esa zona norte. Entonces tenemos que tener nuevas estrategias definitivamente. Eso es de dónde viene el agua. ¿Y hacia dónde va? Bueno, una vez que llega a nuestras casas y utilizamos esos 150 litros o la cantidad de agua que tengamos, después la disponemos y la entregamos a una red sanitaria que en el mejor de los casos un pequeño porcentaje se va a Albarrancho, que es una planta de tratamiento aquí en Cochabamba. Hay otras pequeñas plantas como en el Castillo y en Sacaba, en otras zonas más pequeñitas, pero la gran mayoría del agua se sigue yendo a los ríos,
al río Rocha, al Valverde, al Chaquimayo, ¿no? Entonces, y sin tratamiento, son aguas servidas sin tratamiento, que además se mezclan con aguas industriales, se mezclan también con agua de lluvia que va cayendo, y entonces evidentemente estamos contaminando no solo los ríos, sino también zonas de cultivo. Esa agua contaminada con patógenos está regando cultivos y finalmente esos vegetales nos están volviendo a llegar. Entonces hay que entender esto primero, ¿no? ¿De dónde viene el agua? Bueno, ya sabemos. ¿Y hacia dónde va? Está yéndose a contaminar mantos freáticos, ríos, espejos de agua. Entonces tenemos definitivamente un mal manejo del agua, ¿no? Tenemos que revisar esta situación. ¿Qué podemos hacer para tener agua segura, Pablo? Bueno, estamos hablando hace mucho tiempo con diferentes ingenieros y gentes dedicadas a esto, de 5 estrategias principales que necesitamos tener en torno al manejo integral del agua. Una primera estrategia sería proteger las zonas de infiltración, que acabe la erosión, que acabe la deforestación. Tenemos que tener áreas verdes, efectivamente, pero las áreas verdes tienen que ser arboladas. Si hay un árbol, el árbol recibe la lluvia, genera dióxido de carbono, pero además sus raíces infiltran el agua a los mantos freáticos. Es muy diferente a superficies solo de pasto o de tierra, donde hay escurrentía, donde el agua no se infiltra. Los árboles permiten esa infiltración poco a poco. En Cochabamba, de las zonas verdes, solo el 11% de las zonas verdes están arboladas. Y nosotros en Cochabamba tenemos 5 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, cuando el promedio internacional que establecen los organismos es 10, por lo menos 9 o 10 metros cuadrados. Tenemos la mitad en una ciudad que fue llamada Ciudad Jardín por mucho tiempo. Tenemos la mitad de los metros cuadrados necesarios por habitante. Entonces necesitamos, por un lado, claro, volver a evitar la deforestación y por el otro lado reforestar con árboles endémicos, con árboles del lugar. Eso es fundamental, una primera estrategia. Un campo de soja, por ejemplo, absorbe 30 milímetros por hora y un bosque nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Entonces son 10 veces más que un bosque nativo puede absorber de agua. Por eso necesitamos volver a reforestar con las plantas endémicas. Una segunda estrategia sería reducir las pérdidas del agua. Estos sistemas que te hablo yo, les hablo de Misicún y las plantas, está calculado que al traer el agua y al llegar a nuestras casas se está perdiendo el 40% del agua en una red obsoleta, en fallas, en fugas de nuestros mismos sistemas domiciliarios. Entonces, otra estrategia es trabajar con eso, desde el Estado, desde el municipio, con las fugas, con la red obsoleta, y desde nuestras casas revisando las fugas. Una tercera estrategia sería reducir el consumo. Es muchísimo, 150 litros por persona por día. Los que lo tienen se dan cuenta que los estamos desperdiciando en lavar los dientes con la llave abierta, o utilizar la ducha para calentar el baño, ¿no? Que abren la llave y se queda un minuto hasta que se calienta con vapor como si fuera sauna. Bueno, una ducha gasta más o menos el 15% del agua requerida, ¿no? Entonces imagínate 1 o 2 minutos de agua que se está tirando. Tenemos que reducir el consumo, por lo menos a unos 90 litros, de 150 litros persona a día, por lo menos a 90 o menos. Tenemos que hacer un cambio de hábitos. Una tercera estrategia sería esa. Una cuarta estrategia sería reutilizar y limpiar el agua, plantas de tratamiento, biodigestores, trampas. La lavadora gasta más del 10%, por ejemplo. Eso es un agua jabonosa que con una trampa de jabones podemos reutilizar para riego, para baños. Entonces, limpiar, reciclar las aguas servidas también es otra estrategia. Y la quinta estrategia, y la que venimos a hablar ahora, es la cosecha de agua de lluvia. Tenemos que recuperar la cantidad de agua que llueve. Tenemos un territorio en Bolivia donde más del 60% del territorio nacional llueven 830 milímetros por año. Eso es una estadística altísima. Con 830 milímetros podríamos tener agua año redondo con el agua de lluvia.
y más de la mitad del territorio nacional tiene esa cantidad de lluvia. Cochabamba tiene unos 600 milímetros por año, lo cual es factible. Mucha gente cree que no llueve suficiente. Pasa es que se atrasan las lluvias, pero cuando llueve, llueve y se concentra todo. Entonces, en promedio anual podemos obtener estos datos de 600 milímetros y eso nos serviría no solo para lavarnos los dientes o para los baños, incluso para beber. ¿Cómo emerge, Pablo, el interés por cosechar agua de lluvia? ¿Cuáles son sus antecedentes históricos, incluyendo el presente? Bueno, tenemos historia de la cosecha de agua de lluvia desde que empiezan las ciudades hace 8.000 años, ¿no? O sea, hace 4.000 años ya se tienen registros de construcciones para almacenar agua de lluvia. En un principio tú sabes que las primeras civilizaciones se fundan en torno a ríos, pero cuando empiezan a crecer la cantidad de población, empiezan a aparecer estos sistemas de captación de agua. Hay ciudades de piedra en Italia donde tienen todavía sus aljibes, tienen sus receptáculos. En la Grecia, en Roma también tenían no solo la capacidad de captar el agua, sino también de hacer espejos de agua para regulación térmica de sus patios. O sea, era no solo funcional con el agua, sino también estético para tener una fuente. Y eso es con lluvia que se hacía. Estamos hablando de zonas desérticas en muchos casos. Por supuesto, en el Abya Yala, en nuestro continente, también existía originariamente esos sistemas. En Tiahuanaco, en México Tenochtitlan, los mayas tenían sistemas avanzadísimos de captación de agua en sus patios, donde ya usaban cal, donde ya usaban materiales para mantener fresca el agua, a modo de los cenotes naturales que se hacen en esas zonas. Antecedentes hay muchísimos. Y en la actualidad podemos hablar que países tan grandes como la India, que es el segundo país más poblado del mundo y uno de los países más pobres, tiene 19 ciudades donde hay obligatoriedad de cosechar agua de lluvia. Son millones de personas las que viven con agua de lluvia en la India. En China, el mismo caso, en China lo han relacionado la cosecha de lluvia con los huertos urbanos. La población, además de cosechar la lluvia, la utiliza para regar huertos y tener alimentación. Podemos recorrer en Estados Unidos, que aparentemente tiene muchísima agua. También hay muchos estados de los Estados Unidos que tienen legislaciones para cosechar agua de lluvia y edificios nuevos que tienen que tener por obligatoriedad sistemas de almacenamiento de agua, de lluvia en sus sótanos. En Brasil te podría mencionar un caso muy importante cuando el presidente Lula da Silva entró al gobierno, hizo un plan donde planteó hacer 1 millón de tanques de cosecha de agua de lluvia, sobre todo en el nordeste brasileño, que es donde más problemas hay con este tema. Y a lo largo de los años, ya son bastantes años, han avanzado en este proyecto, ya están sobre los 700,000 tanques construidos de cosecha de agua de lluvia. Esta tecnología también ha influido en otros países. En Chile, en Perú se hace también actualmente también atrapar niebla, cuando no llueve mucho también hay sistemas de atrapanieblas. En el África, por supuesto que hay también muchos trabajos. En el África subsahariana, donde la gente ya vive con estrés hídrico, necesitan la lluvia y la niebla para poder sobrevivir. Se ha calculado que las personas pueden sobrevivir con 4 litros por día. Es lo mínimo que tenemos que tener. En un escenario a futuro de cambio climático tenemos que asegurarnos tener 4 litros por persona por día seguros. Toma en cuenta esos 4 litros versus los 150 litros que tenemos, ¿no? Es un privilegio y un derroche lo que tenemos actualmente, ¿no? En el futuro se va a reducir bruscamente esta cantidad de agua. Es por eso la importancia de trabajar con la cosecha de agua de lluvia. Pablo, ¿cuáles son los componentes para la cosecha de agua de lluvia? Bueno, básicamente esto de la cosecha de agua de lluvia está enmarcado en lo que denominamos ecotecnologías, que son un conjunto de sistemas, conocimientos, prácticas, aparatos, equipos que nos permiten utilizar la energía pasiva del ambiente para resolver necesidades. Energía pasiva del ambiente es la lluvia, el viento, el sol, el agua, ¿no? El río, el mar. Y las necesidades serían agua potable, luz eléctrica, drenaje, servicios.
Entonces, la cosecha de lluvia está concebida así. Se llama cosecha porque la lluvia se considera un ser viviente, no es una cosa, no es un objeto transable en el mercado, a pesar de que ahora ya lo están empezando a cotizar en la bolsa de valores en Estados Unidos. No tenemos que perder la visión de que es nuestra Yakumama, es un ser viviente, por eso se cosecha, no se recopila, no se capta, ¿no? Se cosecha como el maíz, se cosecha como un ser vivo. Internacionalmente se ha establecido este término, sistema de cosecha de agua de lluvia. Entonces, los componentes básicos que a lo largo de mi experiencia he logrado determinar, digamos, son el techo, la superficie captadora como tal, donde vamos a captar, que sea una superficie preferentemente limpia, o sea, me refiero a libre de hojas, de suciedades, porque se va contaminando. De todas maneras se puede limpiar, pero se busca una superficie limpia, con una pendiente adecuada. El segundo elemento sean las canaletas. Las canaletas que reciben el agua tienen que estar protegidas con mallas, tienen que estar con ciertos sistemas de limpieza para que esas hojas, esa basura, ese desecho de los pájaros no vaya entrando a la primera, ¿no? Entonces, ese es un segundo elemento, canaletas y bajantes, ¿no?, de esa agua. Después tendríamos la trampa de primeras lluvias. Ese es un elemento básico para la cosecha de lluvia, porque normalmente no se captan las primeras lluvias, porque después de un largo tiempo de estiaje, un largo tiempo de secas, el techo se contamina mucho. Entonces esa agua sale muy contaminada. Entonces esos primeros 5 minutos o ese primer día de lluvia, al principio de las lluvias no se capta, se desvía. Y para eso es una trampa de primeras lluvias. Para después empezar ya la cosecha cuando el techo ya está limpio por la misma agua de lluvia. Después tendríamos una trampa de arenas, que se llama, ¿no?, que es un lugar donde se detienen las partículas sólidas grandes, porque a pesar de que hay trampas, desviación de primeras lluvias, siguen entrando hojas, siguen entrando restos, ¿no?, de sólidos. Entonces todo eso se detiene en una trampa de arenas. Finalmente, ya cuando entra nuestro tanque, que sería el quinto elemento, nuestro tanque de cosecha de almacenamiento, ya el agua está muy limpia. En realidad, pues ustedes se dan cuenta, la superficie en un tanque que tiene que ser adecuado. No se recomiendan, por ejemplo, asbesto, no es contaminante. El plástico, cuando es muy grande, cuando son tanques de más de 5,000 litros, ya no es recomendable porque el plástico se enfría y se calienta, entonces no mantiene bien el agua adentro si está a la luz del sol, ¿no? A no ser que sea tricapa, dicho sea de paso, pero un tricapa también tiene sus costos, ¿no? Es importante determinar un buen tanque, por ejemplo, hormigón armado, ferrocemento, pueden ser buenos materiales para un tanque de plástico tricapa. Podemos almacenar agua. Y una vez almacenada ahí y antes de poder utilizarla, hay dos procesos más. Un proceso de carbón activado, un filtro de carbón activado, que le permite quitar el olor, el color, el sabor, hace un último proceso de limpieza del agua, y finalmente algún proceso de potabilización, que puede ser desde cloro al 50%, hasta ozono o ion cobre o otro tipo de soluciones que permitan eliminar patógenos que todavía pueden haber en el agua. Terminando esos 7 pasos, esos 7 componentes, nosotros podemos tener un agua potable, un agua limpia que nos puede servir para todos los usos, y eso es algo que mucha gente no espera, porque normalmente cuando uno visualiza en el agua de lluvia, imaginan ese tacho abierto lleno de lama verde con animalitos flotando, ¿no? Claro, por supuesto que si no protegemos esa agua del sol y agua van a provocar vida. Entonces, automáticamente se van a generar microorganismos y esa agua no va a ser adecuada para la mayoría de los usos. Pero si nosotros filtramos, trampeamos, ponemos un tanque, lo cerramos, el tanque está bien tapado, con una buena inercia térmica para que el agua se mantenga fresca, después la pasamos por los potabilizadores, podemos obtener un agua de lluvia de calidad para todos los usos.
Entonces, esa es la gran potencia que tenemos con el agua. Nuestra limitación con la cosecha de agua de lluvia nunca va a ser la cantidad de agua que llueve, ni siquiera van a ser los techos que tengamos. Nuestra limitación es cuánto podemos almacenar de esa agua, porque con un techo de una casa promedio se podrían tener suficiente agua para poder satisfacer las necesidades de las familias de todo el año redondo, incluso en el tiempo de secas. Por supuesto, si pasamos también por las estrategias que hemos mencionado, ahorrar agua, reciclarla, mantenimiento de las tuberías, todo eso, ¿no? Pero se podría sin ningún problema con un techo promedio. El tema es que necesitaríamos un tanque de 50,000 litros, ¿no? De 70,000 litros para almacenarla, y esa es como la dificultad de espacio, ¿no? Pero el agua de lluvia está ahí disponible. Si hay unas políticas serias desde el Estado o las mismas personas pueden tener esta visión, perfectamente pueden hacer este sistema de cosecha, adecuarlo y utilizarlo conjuntamente con el sistema convencional, pero mayoritariamente usar el agua de lluvia todo el año. Ay, qué interesante, Pablo. Realmente una gran lección. ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Pablo? Bueno, yo estuve trabajando en Norte Potosí por 3 años con mi organización, y estuvimos participando en un programa, en un proyecto del Estado, un plan nacional, Cosechando Vida, Sembrando Luz, y logramos hacer 1,200 tanques de hormigón armado de cosecha de agua de lluvia en 5 municipios del Norte Potosí, los municipios más pobres que carecían de más agua. Ahí las lluvias son más escasas, pero aún así podríamos lograr nosotros darles un tanque de 12,000 litros a cada familia, lo cual les permitía tener agua de lluvia en tiempo de lluvia. Por supuesto que ese tanque se va llenando varias veces, en tiempo de lluvia usan el agua, pero en tiempo de secas ellos usaban los 12,000 litros a razón de 60 litros por día, por familia. Esos son los 10 litros por persona que hablamos, para poder llegar hasta la siguiente lluvia. Y por primera vez estas comunidades del Norte Potosí veían la posibilidad de quedarse reproduciendo la vida en sus territorios, cosa que normalmente no pasa, porque ustedes saben que cuando vienen las secas la gente migra del Norte Potosí, tiene que ir a las ciudades y después vuelve otra vez cuando vuelve la lluvia. La posibilidad de tener el tanque de agua ahí permitía que ellos pudieran quedarse en su territorio, que no hubiera esa migración. Y esto está sucediendo. Pueden irlo a ver en Ravelo, en Ocurí, en Tacobamba, en Torotoro, en Chayanta. Ahí están nuestros tanques. Incluso llegamos a hacer nosotros techos de calamina para recibir para poblaciones que tenían techo de paja, y en techo de paja no se podía recibir el agua. Le hicimos techos de calamina además del tanque para que ellos pudieran tener agua. Son 1,200 tanques en escuelas, en hospitales, y sobre todo el 85% están en viviendas unifamiliares. Ahí los pueden encontrar esos tanques. Fue muy rico además conocer la tierra profunda, porque en estos lugares en realidad el acceso es dificilísimo. Entonces no hay posibilidades de llevar una red de agua. Las casas están a 1 kilómetro una de otra, y es el mismo pueblo, bueno, la misma agrupación política. Entonces, por supuesto que una tubería se desgasta, se arruina por el paso del tiempo. Entonces, la solución son ecotecnias, poder lograr hacer sistemas en el mismo lugar, kilómetro cero se llama, ¿no? Ahí mismo tienen su agua, ahí mismo la limpian, ahí mismo tienen sus sembradíos. Entonces, de esa manera, la gestión del agua pasa a manos de las personas, de las familias, y ya no dependen de otros organismos fuera de ellos. Si un sistema se descompone, bueno, ellos lo van a componer, pero no se arruina toda la red, siguen funcionando. Gracias, Pablo. Ustedes han podido escuchar, amable audiencia. Pablo prácticamente nos ha hablado de las estrategias para cosechar agua de lluvia. Para mantener, yo digo siempre, los equilibrios con la vida. Pablo, realmente que sí. Más aún cuando no se tienen los hábitos para vivir en equilibrio, para equilibrar estos gastos, muchas veces insulsos, de lo que es el agua,
un tema vital. Pablo tiene como referencia los siguientes teléfonos, amable audiencia, quienes tengan el interés, el sentimiento de equilibrar, de cosechar agua de lluvia, pueden llamar al teléfono 73 55 48 82. Aprendamos a vivir en equilibrio, amable audiencia. Pablo nos ha mostrado una experiencia a seguir. Hasta la próxima.